Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos sentimos agradecidos con el Señor y muy contentos de poder seguir compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales. Esta es una etapa nueva, realmente desconocida para nosotros durante todo este tiempo pasado, pero gracias damos a Dios porque Él nos está permitiendo aprovechar estos medios para seguir difundiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios por ustedes que están ahí en casa, fielmente reuniéndose para estudiar la palabra de Dios. Recordemos que estamos restringidos de nuestros servicios generales, de nuestros servicios presenciales en la iglesia, pero eso no impide que nosotros sigamos alimentándonos con la palabra de Dios, recibiendo la enseñanza, el consejo, la doctrina, para poder seguir creciendo, seguir madurando espiritualmente en nuestra vida cristiana. Así es de que vamos a orar en esta noche, pidiéndole al Señor que nos bendiga con su palabra. Querido Padre, te agradecemos esta nueva oportunidad que tenemos de compartir tu palabra con nuestros queridos hermanos y hermanas, Señor. Estamos estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribiera a su hijo Timoteo, esperando, Señor, que las verdades que allí están escritas puedan ser vivificadas por tu Espíritu Santo y aplicadas, Señor, a la vida de cada hijo tuyo en este tiempo, Señor. Muchas gracias, ayúdame con el espíritu de revelación y de sabiduría, así como con la unción del Espíritu de Jehová para compartir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado, como dijera al principio, ya estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es una carta que está dirigida de un padre a un hijo, ¿verdad? No solamente un padre espiritual a un hijo espiritual, sino de un padre celestial a un hijo de Dios. Las verdades que aquí encontraremos nos van a servir para madurar espiritualmente, para crecer y llegar a ser hijos de Dios, es decir, llegar a ser hijos maduros de Dios. Así como sucedió con Timoteo, que este muchacho fue instruido por el apóstol Pablo y eventualmente él llegó a la madurez espiritual a tal punto, hermanos, que él fue el sucesor del apóstol Pablo, ¿verdad? En ese gran ministerio que Dios les había dado. Bueno, ya hemos estudiado los datos personales de Timoteo, ¿sí? También hemos estudiado la autoridad apostólica de Pablo y en esta ocasión pues vamos a entrar a, por así decirlo, al meollo del asunto, a la razón por la cual fue escrita esta carta, y es los problemas a los cuales Timoteo se enfrentaba en la iglesia, o sea, los problemas que este pastor encontró en la iglesia. O sea, eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión, ¿verdad? Que es, como dije, el punto central de esta carta. Bendito sea Dios. La iglesia y sus problemas. Bueno, leamos una porción que va a ser un poquito larga, pero la leemos de una vez y luego vamos a ir segmentándola y meditando en cada una de las partes de la misma. Dice 1 Timoteo 1, 3 al 11. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bueno, hoy por lo menos vamos a hablar sobre la mitad de esta porción que hemos leído por cuestión de tiempo, y nos vamos a dar cuenta que aquí encontramos algunos de los problemas a los cuales Timoteo se estaba enfrentando en la iglesia que estaba en Éfeso. Y bueno, en más de alguna ocasión nos tocará a nosotros también enfrentarnos con los mismos problemas. Por eso es que es importante que estudiemos las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, porque esas mismas instrucciones son las que el Espíritu Santo nos imparte a nosotros cuando nos enfrentamos a problemas similares. Muy bien, bendito sea Dios. Y yo quiero dividir esta porción en dos pensamientos. Un pensamiento negativo. Primero vamos a hablar sobre lo negativo y luego pues vamos a hablar sobre lo positivo, ¿verdad? Hoy creo yo que nos quedará tiempo únicamente para meditar en lo negativo que Timoteo tenía que enfrentar en la iglesia. Bueno, miremos entonces cuál era lo que Timoteo tenía que enfrentar o estaba enfrentando. Muy bien, algunos estaban enseñando diferente doctrina. Ese era el problema. Algunos estaban enseñando allí en la iglesia en Éfeso. Y acordémonos que no solamente era una congregación local, sino que la iglesia de Éfeso era como la madre de todas las demás iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Que habían sido fundadas ahí por Pablo y que estaban siendo pastoreadas y supervisadas por Timoteo. Entonces, había un problema que se estaba dando en la iglesia en esa provincia, y era el que algunos estaban enseñando diferente doctrina a la que Pablo había enseñado. Recordémonos que Pablo había recibido su evangelio directamente del Señor Jesucristo. O sea, la doctrina que Pablo enseñaba no era suya, realmente era la doctrina del Señor, como vamos a ver más adelantito acá, ¿verdad? Pero el problema era que había muchas personas que se habían levantado por ahí enseñando doctrinas diferentes. Bendito sea Dios. Ahora, en la palabra de Dios encontramos que la doctrina puede venir de tres fuentes. Mucha atención a esto. Una doctrina puede venir de tres fuentes. Puede venir del espíritu humano. Sí, el espíritu humano. Estas son las doctrinas de hombres que menciona la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 22, donde dice: en conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Notemos entonces que la Biblia muestra que una doctrina puede venir de los hombres. Sí, de los hombres. Puede venir del espíritu humano, de la mente humana,
del corazón humano. Eso se le llama doctrinas de hombres. Hay algunos ejemplos de doctrinas de hombres en la Escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 12, Cristo habló de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estas dos sectas eran dos sectas muy fuertes en Israel en los días de Cristo Jesús. Y cada secta tenía su propia doctrina, tenía su propio grupo de creencias y de enseñanzas. Así es de que Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan natural, ¿verdad?, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, en los días de Cristo, una doctrina de hombres era la doctrina de los fariseos y otra doctrina de hombres era la doctrina de los saduceos. Diferían entre estas dos doctrinas, pero eran doctrinas de hombres. Bueno, otro ejemplo es la doctrina de Balaam. Ustedes recordarán que Balaam pues era un profeta de Dios que se desvió por amor al dinero y después llegó a ser un adivino. Llegó a perder el ministerio y la unción verdadera para quedar bajo la unción de un espíritu malo. Pero Balaam también, antes de ser poseído por un demonio, él inventó una doctrina de hombres, por supuesto, ¿verdad? Y esa doctrina pues la proliferó, la introdujo en Israel para desviar a Israel de la voluntad de Dios y exponerlos al juicio de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un hombre, ¿verdad?, que comenzó siendo un buen profeta, pero después se torció e inventó su propia doctrina. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, estos tres pilares eran los que sostenían la doctrina de Balaam. Primero, comer cosas sacrificadas a los ídolos y luego a cometer fornicación y con esto pues poner tropiezo ante los hijos de Israel. Una doctrina de hombres también. Bueno, pero también tenemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 15 la doctrina de los nicolaitas. Sí, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Algunos dicen que esta doctrina había sido, por así decirlo, había salido de una mala interpretación de las prédicas del diácono Nicolás. Sí, y que de ahí apareció la famosa doctrina de los nicolaitas. Otros dicen que fue ahí donde se separó, donde hacían la separación en la membresía de la iglesia. Ahí estaban los del clero y ahí estaban los del laicado, los laicos. Entonces, porque Nico habla de separación o división y laos habla de pueblo. Entonces era como la separación entre los privilegiados y los no privilegiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué habían en la iglesia? Era una doctrina de hombres. Bueno, entonces una doctrina puede venir del corazón humano, de la mente humana, del espíritu humano. A eso se le llama doctrinas de hombres. Muy bien.
Pero también una doctrina puede venir de un espíritu inmundo, de un demonio. Puede venir una doctrina también. Estas son las doctrinas que Pablo llama doctrinas de demonios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Ahí dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y no es cosa extraña para nosotros. Hemos visto a muchos que se han salido ya del evangelio, que han apostatado de la fe. Dice, escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí aparece entonces la segunda fuente de donde puede venir una doctrina, de un demonio, de un espíritu inmundo, de la mente de Satanás, canalizada a través de los demonios. Y hay muchas doctrinas de demonios que han surgido en el mundo y tristemente pues se han introducido en la iglesia, en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude y nos proteja de tales doctrinas, porque esas lo único que revelan es la mente de Satanás, el corazón de Satanás, y llevan al hombre y a la mujer que abraza esas doctrinas a la práctica descarada del pecado. Y finalmente pues los van a conducir al infierno, porque no hay otro destino para los demonios y para los que siguen sus enseñanzas que el infierno. Bueno, entonces tenemos la segunda fuente de una doctrina, que es un espíritu inmundo, los demonios. Pero también, bendito sea Dios, la tercera fuente, que es la divina, la fuente de Dios, es la fuente del Espíritu Santo, Una doctrina también puede venir del Espíritu Santo. Puede venir de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Esa es la doctrina divina, la doctrina correcta, la doctrina que viene de Dios. Fíjense que a estas doctrinas correctas, puras, se le llama en la Biblia de diferentes maneras. Sí, de diferentes maneras. Y vamos a ver cómo se le llama a la doctrina correcta, a la doctrina pura. En primer lugar, se le llama la sana doctrina. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice: para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros vendrá juicio de Dios, y para cuanto se oponga, dice, a la sana doctrina. Note que aquí se menciona la sana doctrina. Este calificativo también lo encontramos en 2 Timoteo 4, versículo 3, donde dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Note, ahí aparece la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, entonces ahí vemos que Pablo llama a la doctrina verdadera, a la doctrina correcta, la llama la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1 también dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo quiero hacer un comentario importante sobre este nombre, sana doctrina. ¿Sabe que se le llama sana doctrina? Básicamente por dos razones. Primero, porque en sí misma es una doctrina sana, es una doctrina pura, es una doctrina limpia. En sí misma es una doctrina sana. Pero también es una doctrina que sana los corazones enfermos. Sana los corazones enfermos. O sea, en sí es una doctrina sana, pero también como doctrina sana, ella sana los corazones que están enfermos por el pecado. Por eso se le llama la sana doctrina.
Otro título que aparece para la doctrina verdadera es la buena doctrina. La buena doctrina. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 lo dice. Si esto enseñas a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Note que aquí Pablo le llama a la doctrina verdadera, le llama buena doctrina. Sí, porque también en sí misma es una buena doctrina, no tiene nada de malo. Todo lo que tiene sus componentes son buenos, es una buena doctrina. Pero sabe que también es buena porque convierte en buenas personas a los que la obedecen, a los que la practican. Nos convierte en buenos hombres, buenas mujeres, buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Sí, o sea, la bondad de la doctrina buena se traslada a la vida de los que la obedecen. Por eso se le llama buena doctrina, ¿verdad? ¿Entendemos? No solo porque es buena en sí mismo, sino porque convierte en buena gente a los que la obedecen. Bueno, pero también, en tercer lugar, se le llama doctrina conforme a la piedad. Sí, a la doctrina verdadera, a la buena doctrina, a la sana doctrina, se le llama también doctrina conforme a la piedad. Conforme a la piedad. Y la idea de conforme aquí es como cuando usted tiene un molde, ¿verdad? Un molde allí y lo coloca sobre la mesa y después usted convierte en líquido un poco de yeso y luego ese líquido lo echa en el molde que tiene. Después que se seca el yeso, ¿cómo sale? ¿Qué figura sale en el yeso? Sale el molde, la figura del molde donde usted ha echado el líquido de yeso. Ahora, así es también la doctrina verdadera. Sí, tenemos el molde que es la piedad, ¿verdad? La piedad, todo lo que está relacionado con Dios, amén, y con las cosas santas, con las cosas sagradas. Pues la doctrina verdadera es aquella que está de acuerdo, que es conforme a la piedad, conforme a la naturaleza de Dios, conforme a todo lo sagrado, a todo lo santo, a todo lo celestial. Sí. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿verdad? Nada sabe sino que está envanecido. Pero aquí encontramos entonces la doctrina verdadera que es llamada doctrina conforme a la piedad, conforme a la naturaleza de Dios, conforme a lo sagrado, a lo divino, a lo celestial. Bendito sea Dios. ¿Sabe una cosa? Y esto es muy importante que lo entendamos. La doctrina verdadera, la doctrina que es conforme a la piedad, no solo ella es conforme, no contradice en nada a la naturaleza de Dios, ¿verdad? A la voluntad de Dios, sino que también esta doctrina nos conforma a la imagen de Dios, nos convierte en personas piadosas, temerosas de Dios, personas conformes a la naturaleza de Dios, al carácter de Dios, cuando obedecemos esa doctrina. Bueno, en cuarto lugar, también se le llama la doctrina de Dios, la doctrina de Dios, a la doctrina verdadera. Fíjese que en contraposición a doctrina de hombres, a doctrina de demonios,
¿verdad? Que ya vimos las otras dos fuentes. A esta se le llama doctrina de Dios, porque la fuente es Dios. Es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, ¿verdad? En Tito capítulo 2, versículo 10, Pablo la menciona así. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Entonces, a la doctrina verdadera se le llama la doctrina de Dios, porque la fuente es Dios. Aleluya, porque vino de Dios. Y esto es muy importante porque, hermanos, si la doctrina vino de Dios, ¿a dónde nos llevará? Pues a Dios mismo. Vino de Dios para llevarnos a Dios. Sí, entonces cuando obedecemos la doctrina verdadera, podemos estar seguros de que vamos a ser llevados a Dios, conducidos a Dios, porque esa doctrina vino de Dios para llevar a la gente a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, también a la sana doctrina se le llama doctrina de Cristo. En 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Aquí el apóstol Juan dice que la doctrina verdadera se le llama también la doctrina de Cristo, de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque la doctrina verdadera siempre exalta a Cristo. Siempre presenta como único Señor y Salvador a Cristo. Siempre exalta la persona del Hijo de Dios. Por eso se le llama la doctrina de Cristo. Porque exalta a Cristo, tiene como personaje central a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando haya una doctrina que está exaltando a un hombre o a una mujer, no puede ser una doctrina verdadera. No puede ser una doctrina verdadera. Porque la doctrina verdadera tiene que exaltar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y note cómo Cristo está en el centro de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo es el centro en la Trinidad y Cristo es el centro en la doctrina verdadera. De hecho, Cristo es el centro en toda la Biblia. Es el personaje central en toda la Biblia. Por eso se le llama la doctrina de Cristo. Muy bien. Enseguida, también a la doctrina verdadera se le llama la doctrina del Señor. Sí, la doctrina del Señor. En Hechos capítulo 13, versículo 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí a la doctrina verdadera se le llama la doctrina del Señor. Fíjese bien en esto. No solo porque viene del Señor, sino porque exalta al Señor. Exalta al Señor y presenta a Cristo como el Señor. El Señor en el cielo y en la tierra. Bendito sea Dios. La doctrina verdadera siempre va a exaltar el señorío de Cristo. De hecho, hace unos días estaba escuchando un sermón del pastor Adrián Rogers, maravilloso, acerca de el señorío de Cristo. Sí. Y realmente él mostraba por las Sagradas Escrituras que para ser salvo, uno lo que necesita es reconocer a Jesús como Señor.
lo que Él quiere establecer en esta tierra es su señorío. Su señorío. Hay que reconocer y declarar y proclamar a Jesús como Señor. Como Señor. Y aún a la doctrina correcta se le llama la doctrina del Señor o del señorío de Cristo. Bendito sea Dios. Y por último, a la doctrina verdadera también se le llama la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2 verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí se le llama a la doctrina verdadera la doctrina de los apóstoles. Ahora déjeme aclarar un punto acá. No porque esa doctrina sea de los hombres, ¿verdad?, que eran los apóstoles. No. Sino porque la palabra apóstol significa enviado. Alguien que es enviado. Entonces a la doctrina verdadera se le llama la doctrina de los que fueron enviados a predicarla. Pero definitivamente esta doctrina viene de Dios, viene de Cristo, viene del Espíritu Santo. Es una sana doctrina, es una buena doctrina, es una doctrina conforme a la piedad, conforme a la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ya hemos visto cómo una doctrina puede venir de tres fuentes, ¿verdad? Puede venir del espíritu del hombre, como ya lo vimos. Puede venir de un espíritu inmundo, también, ya lo vimos. Y puede venir del Espíritu Santo, de Dios Padre, de Dios Hijo. Bendito sea el Señor. Bueno, pero ¿por qué caímos en este punto? ¿Sabe por qué? Porque el problema que Timoteo estaba enfrentando en la iglesia de Éfeso era que habían algunos que se habían levantado enseñando diferentes doctrinas. Diferentes doctrinas, a la doctrina que Pablo les había enseñado, que no la había recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él mismo lo dice así. Bueno, ahora, la sana doctrina, hermanos, es de gran importancia para el cristiano. Es un hecho indiscutible que lo que creemos produce en nosotros un estilo de vida y determina nuestro destino final. Lo que creemos. Nosotros vamos a vivir de la forma que creemos. Y vamos a terminar de la forma que vivimos. Ese es un progreso lógico, ¿verdad? Así es de que pensemos en esto. Lo que creemos produce en nosotros un estilo de vida. Y un estilo de vida determina nuestro destino final. No permitamos entonces que nadie nos diga que lo que uno cree no es importante siempre y cuando nos amemos los unos a los otros. Cuidado con esa cancioncita. Cuidado con esa cancioncita que ahí está resonando en muchas áreas de el cristianismo, ¿verdad? No sé si llamarle cristianismo o no, pero en todo el llamado cristianismo, ¿verdad? Donde se dice, no importa cuál sea tu doctrina, no importa qué es lo que tú creas, ¿verdad? Lo importante es que nos amemos los unos a los otros. Cuidado con esa cancioncita porque no creo que provenga del cielo. Ahora, es necesario caminar en la verdad. Es necesario caminar en la luz. Definitivamente hay que amarnos los unos a los otros. Es el primero, no, el segundo mandamiento, ¿verdad? El primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo, definitivamente. Pero debemos amarnos caminando en la verdad, caminando en la luz. No caminando en la oscuridad, no caminando en la mentira, no caminando en el error. No,
Tenemos que amarnos, pero caminando en la verdad. Así es de que lo que creemos es sumamente importante para nuestra vida espiritual y para nuestro destino eterno. Miremos algunas cosas bajo este pensamiento. Primero, la doctrina correcta, óigame, literalmente puede salvarnos a nosotros y a los que nos escuchan. La doctrina correcta puede salvarnos literalmente a nosotros y a los que nos escuchan. Eso es lo que dice 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu manera de vivir. Y luego dice, y de la doctrina, de lo que crees, de lo que enseñas, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira, entonces, la doctrina correcta literalmente puede salvarnos a nosotros y a los que nos escuchan. Así es de que no crea usted esa cancioncita de que la doctrina no es importante. Es sumamente importante. Tan importante que puede salvarnos a los que la prediquemos y a los que nos escuchan. Sí, bendito sea Dios, porque en una ocasión Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, en segundo lugar, la doctrina correcta es vital para nuestro crecimiento espiritual. Es vital para nuestro crecimiento espiritual. Usted sabe que nosotros cuando aceptamos a Cristo, pues nacemos como bebés espirituales. Y poco a poco vamos creciendo, nos convertimos en niños, después en jóvenes, después ya en maduros y finalmente pues queremos llegar a ser padres espirituales. Pero sabe que la doctrina correcta es vital para nuestro crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Entonces, la leche espiritual no adulterada habla de la doctrina pura, de la doctrina sin errores, de la doctrina sin contaminación, de la doctrina no adulterada. Si nosotros deseamos la doctrina pura como un niño, un bebé desea la leche de su madre, vamos a crecer entonces espiritualmente y vamos a madurar. En tercer lugar, la doctrina correcta es importante porque nos guiará a la completa redención del pecado. En otras palabras, nos conducirá a la perfección. La doctrina pura es un elemento, es un instrumento que Dios nos ha provisto para que nos ayude a alcanzar la redención plena, para alcanzar la perfección en la vida cristiana. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, hablando en otro tiempo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué maravilloso. Note entonces cómo la doctrina correcta nos lleva a la completa redención o liberación del pecado y nos lleva a la perfección cristiana también. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, Pablo dice, toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, oiga, sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hermanos, la doctrina verdadera, la doctrina pura, la sana doctrina, la buena doctrina, la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica, la doctrina verdadera nos va a conducir a la madurez espiritual. En el Salmo 43, versículo 3, dice: envía tu luz, hablando de la palabra, y tu verdad, hablando de la sana doctrina. Envíala, Señor. Era un clamor que el salmista tenía. Envía tu luz, envía tu verdad, decía, y estas me van a guiar y me van a conducir a tu santo monte, al monte de Sión y a tus moradas eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, regresemos al punto. ¿Cuál era el problema de Timoteo en la iglesia de Éfeso? Que había gente que se había levantado para enseñar diferentes doctrinas. Y Timoteo había sido dejado allí por el apóstol Pablo para corregir esos problemas en la iglesia. Sí. Y bueno, gracias a Dios que tenemos los escritos de Pablo para poder corregir cualquier falsa doctrina, cualquier doctrina diferente, ¿verdad?, que alguien quiera venir a enseñar dentro de la iglesia. Ahora, otras personas, además de estos que estaban enseñando falsas doctrinas, otras personas estaban prestando atención, fíjese, a fábulas y genealogías interminables. Era otro problema, que se estaban alimentando de fábulas y otros le estaban poniendo una atención desmedida a las genealogías interminables. Se ponían a estudiar el árbol genealógico de una persona, a ver de dónde venía, para ver si iba a recibir bendición o maldición. O sea, estaban desviando la atención de Cristo hacia otras fuentes de bendición, fábulas y genealogías interminables, ¿verdad? Entonces, debemos entender que nuestra principal fuente de enseñanza o doctrina, hermanos, son las Sagradas Escrituras. Sí, las Sagradas Escrituras. No tenemos que dejarnos guiar por fábulas, por sueños, por visiones, por coordenadas espirituales, ¿verdad? Tampoco debemos poner la mirada en los antepasados y enfatizar desmedidamente las genealogías interminables, pensando de que si yo provengo de tal familia o de tal apellido o de tal hombre, yo voy a recibir bendición. La bendición está en Cristo Jesús. La bendición está en Cristo Jesús. Sea que traigamos un buen árbol genealógico o un mal árbol genealógico, en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios. Entonces, había gente que tenía ese problema en la iglesia, estaba causando ese problema en la iglesia. Ahora, en 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Seguramente se está refiriendo a esas fábulas. Y luego le dice: ejercítate para la piedad. Ahora, la razón por la cual Timoteo fue establecido como pastor en Éfeso, pues se ve en el versículo 3 del capítulo 1, donde dice: para que mandases a algunos que no hagan esas cosas. Muy bien, que no hagan esas cosas. Para eso había sido puesto Timoteo ahí en Éfeso, para corregir, ¿verdad?, todos esos problemas que se estaban dando en la iglesia. Y hermanos, principalmente en estos últimos días vamos a encontrar una proliferación
de falsa doctrina, doctrinas diferentes, ¿verdad? De fábulas, de genealogías interminables que van a querer desviarnos la atención, ¿verdad?, del Señor hacia esas cosas. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Nosotros enfoquémonos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y en su palabra, en las Escrituras, en la Biblia. Sí, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para bendecir nuestra vida, para llevarnos a la perfección y para prepararnos también para que seamos instrumentos útiles al Señor, ¿verdad? Listos, equipados, preparados para toda buena obra. Bueno, que Dios nos bendiga y pongámosle cuidado a estas cosas que Pablo está escribiendo a Timoteo, porque, hermanos, estas cosas no han pasado de moda. Estas cosas son tan reales hoy como lo eran en aquel tiempo. Y estas verdades, estos consejos, estas instrucciones de Pablo a Timoteo son tan actualizadas para nosotros que, hermanos, debemos tomarlas en cuenta y debemos aplicarlas a nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a quedarnos aquí por ahora y vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos, porque lo que tú a través de Pablo le enseñaste a Timoteo, hoy nos lo enseñas a nosotros, Señor, a través de esta carta. Te pedimos que bendigas a los hermanos, a las hermanas, y que puedan apreciar la sana doctrina, Señor, y que puedan también tener discernimiento para poder reconocer una doctrina diferente, una doctrina falsa, y no recibirla. Señor, no decirle bienvenido ni bienvenida, Señor, sino rechazarla en tu nombre precioso, Señor. Porque no queremos ser engañados, sino que queremos permanecer en la verdad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Y primero Dios, nos encontramos en la próxima reunión para seguir adelante hablando acerca de primera carta de Pablo a Timoteo.